Y no nos pasan unos cuantos segundos como en el caso nuestro en esa experiencia, sino que los días se convierten en semanas, las semanas se convierten en meses, los meses se convierten en años y a veces hasta en décadas. Y la misma oscuridad y no hay quien encuentre un switch. Y clamamos al Señor y la única respuesta que recibimos es, bástate mi gracia, lo cual es gloriosa. Y esa gracia nos sostiene. Pero la oscuridad sigue igual. Y queremos casi desmayar. Vamos a leer los versículos 13 y 14, que será nuestro texto del Salmo 27. David dice allí, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Ya me tienen rodeados. Están a punto de acabar conmigo. Gente así hacía a David casi desmayar. Con tan solo pensar lo airado que estaba esa persona con él. Con tan solo pensar lo que le podían hacer, David se decía, ¿y qué si me hacen esto o me hacen aquello? ¿Y qué si dicen esto sobre mí cuando no es verdad? Así se sentía él. Pero también las aflicciones lo hacían casi desmayar. En el versículo 5 él habla del día de la angustia. Momentos difíciles. Y hermanos, ni su corona, ni su riqueza, ni su fama lo vacunaron en contra de todas estas cosas. No hay situación en esta vida que nos vacune en contra de las aflicciones de este mundo cuando el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. David sabía cómo él reaccionaba ante situaciones como esas, especialmente por dentro. Miren en el Salmo 42, versículos 5 y 6. En el Salmo 42, versículos 5 y 6, palabras muy conocidas por todos nosotros. David, percibiendo la condición de su alma, el desaliento, el desánimo, la depresión en su corazón, él no hizo como muchos cristianos hacen, que se entregan a sus sentimientos, que dicen, bueno, yo me siento así, pues así seguiré sintiéndome. No, David pastoreaba su propio corazón. No dejaba que su corazón lo pastoreara a él. Por eso él le dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? Creo que en la versión del 60 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Está llamando su alma a cuenta. Alma, tú tienes que rendirme cuenta a mí. Tú has sido salvo por gracia. Tú vas camino a la eternidad. Hoy está más cerca del día de la gloria. Está más cerca de la gloria hoy que ayer. ¿Qué te pasa a ti? ¿Acaso acabas de venir del funeral de Dios? ¿Acaban de enterrar a Dios? Alma mía, ¿por qué estás así? Él no dejaba que su alma se sintiera así. Igual que tú y yo tampoco podemos dejarla que quede en la condición en la que a veces se encuentra. Dios mío, él abre su corazón delante del Señor. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Fíjense que él no recurre al frasco para tomarse píldoras. Hay situaciones peculiares diagnosticadas por doctores. Sigan sus instrucciones. Estoy hablando de situaciones del corazón nuestro, reacciones frente a dificultades que por no confiar en el Señor nos abrumamos y nos hundimos. De eso que estoy hablando. Él no recurre al frasco. No recurre a un cambio de ambiente. Déjame irme a Alejandría, Egipto, de vacaciones para disipar la mente. Tiene que ser eso. No. Señor, yo te necesito. Estoy deprimido. Tú eres el único que me puedes restaurar. Pero algo más que también hacía al salmista desmayar cuando sucedían o si hubieran sucedido, era cuando se fracturaban las relaciones con personas íntimas, personas cercanas a él. Algo que él sabía lo mucho que la afectaba. Él tuvo la experiencia, por ejemplo, de su propio hijo persiguiéndolo. Creo que nadie aquí puede decir que ha tenido un hijo cayéndole atrás para matarlo. Dice él en el Salmo 3, que si ven el comentario encima del Salmo, por lo menos en la nueva versión de las Américas, dice que eso lo escribió él cuando huía de Absalón, su hijo. Miren las primeras palabras de este Salmo, el Señor. Aquí está hablando un alma
a punto de desmayar y le dice al Señor, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Y en el Salmo 27, versículo 10, aunque él aquí presenta un caso hipotético, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado. David fue un hombre que experimentó la traición de personas muy cercanas a él, su propio hijo, otros hombres también en los cuales él confiaba, a lo cual hace alusión en el Salmo 55, versículos 12 al 14, cuando dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino que tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Tú fuiste el que me traicionaste. Duele, hermanos. Hermanos, frente a todas estas cosas, si a David se lo hubiera dejado en sus propias fuerzas, hubiera dicho lo que dice nuestro texto, hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado. Pero es solo David que hubiera reaccionado así, o reacciona así frente a dificultades, aflicciones, personas que no tienen mala voluntad, personas que nos han traicionado, o que nos están traicionando ahora y creemos que todo está bien. Nosotros también fácilmente desmayaríamos frente a enemigos, aflicciones, fractura de relaciones íntimas. Tanto desmayamos que algunos cristianos hasta dejamos de asistir a los cultos cuando estas cosas nos están pasando, como si pusiéramos a Dios de castigo, porque no nos está tratando bien. ¿Qué es lo que nos pasa a algunos cristianos? Que cuando la cosa se pone difícil, que son realmente esas aflicciones cuerdas de amor del Señor, creyéndonos atraer más a Él, nosotros nos alejamos más de Él en la aflicción. Seamos humildes y honestos, hermanos. Nosotros, tú y yo, tendemos a desmayar frente a estas cosas. Ahora mismo, yo desde aquí, tus hermanos ahí, te ven ahí sentado, pero ellos no saben y ni perciben que tú por dentro no estás desmayado en el suelo. Ya has virado los ojos, los labios secos, el latido de tu alma está bien lento, el pulso, estás a punto de desmayar. El pastor aún ni sabe, ni tus amigos más cercanos saben, pero hay algo que te tiene a ti desplomado, sin ganas de seguir adelante. Hay algo que te tiene así actualmente, mi hermano. Hay algo que te trajo así aquí a este culto. Estás a punto de desmayar internamente. Entonces, qué bueno que estás aquí, porque este texto es para ti y para mí. Leamos de nuevo el versículo 13. Hubiera yo desmayado. Fíjate en algo conmigo sobre estas tres primeras palabras. ¿Te diste cuenta que David no dice yo desmayé? No. Hay esperanza en esas palabras. Yo desmayé, no fue lo que él dijo. Yo hubiera desmayado. Hubiera desmayado. Y ese es el punto, hermanos. Por eso le llamé una reacción evitada. Él no llegó a reaccionar así cuando pudo haberlo hecho en su debilidad. La pregunta es, ¿y por qué no desmayó David? Y eso nos lleva al segundo punto. Una razón contundente. ¿Por qué sus enemigos? ¿Por qué las aflicciones? ¿Por qué la traición de Absalón y el que lo estuviera persiguiendo? ¿Por qué la traición de amigos íntimos suyos no lo desplomaron ni lo paralizaron como pudo haber sido el caso? Él lo dice, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad de Dios, del Señor en la tierra de los vivientes. Las palabras claves en este segundo punto son, en respuesta a esa pregunta que ya he hecho, si no hubiera creído. Quédense con eso ahí. Si no hubiera creído. Y ahora permítame tomar esa parte
y la primera parte que ya leímos en el versículo 13, e invertir el orden, y miren qué claro se entiende. Lo que está diciendo es esto. Si no hubiera creído, hubiera yo desmayado. ¿Se dan cuenta? David ejerció su fe. Eso es lo que nos está diciendo. Yo ejercí mi fe y el Señor me sostuvo para que yo no desmayara. Pero hubo algo en lo que él creyó de todo corazón. Su fe le suministró el oxígeno espiritual que su alma necesitaba para no desmayar. ¿Qué es la fe? Tenemos que entender la fe. Si él dice que él creyó, ¿qué es eso de la fe? ¿Qué es eso de confiar en el Señor? Bueno, la fe, algo que le puedo decir que no es, la fe no es pensar positivo como alguna gente piensa. Piensa positivo o repítete en tu mente como un mantra muchas veces que te va a dar lo que tú dices, lo que tú quieres que se dé. Eso es superstición. ¿Cuántas personas no hay que usted seguro lo ha escuchado decir, yo tengo tremenda fe y hablan de su fe y no se da cuenta? Ven acá. Pero esta persona no confía en Dios ni en su palabra. Ellos tienen fe en su fe. Tienen fe en su propia fe. ¿Qué es la fe? La Biblia la define de esta manera, entre otras cosas que se nos dice de la fe. Aquí la definición de Hebreos 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Palabras claves, certeza, convicción, sinónimos, en cierto sentido, hay relación ahí. Lo que se espera, lo que no se ve. Aquí está hablando de cosas que estamos esperando, no tenemos aún, y de cosas que no se ven, pero nosotros las vemos en el presente, por medio de la fe. Por medio de la fe hoy saboreamos espiritualmente lo que aún espera nuestra alma. Por medio de la fe vemos como algo ciertísimo y objetivo delante de nosotros lo que no podemos ver físicamente aún. La fe de David se ve claramente en este texto. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído. Porque la fe verdadera, hermanos y amigos, no es ciega como algunos proponen. Algunos, aún en los muñequitos, oímos decir, believe, just believe. Cree, solamente cree. ¿Pero en qué? ¿Cómo que crea? ¿En qué? Lo más importante es creer, pero ¿creer qué? Porque yo puedo creer un paquetón de cosas que pueden ser hasta mentiras. La fe siempre se aferra de algo. Siempre tiene que aferrarse de algo. En algo tú crees, mi amigo. En algo tú confías. Y hay confianza que es bien explícita y hay confianza que podríamos decir es implícita. Estoy hablando hasta en el diario vivir. Por ejemplo, cuando todos ustedes entraron aquí a este santuario y se fueron a sentar en ese banco, yo quisiera saber al final del culto, ¿quién de ustedes antes de sentarse dijo, yo no estoy seguro que este banco me va a aguantar, ¿no? No, te tuvo fe en ese banco. Una fe implícita, natural ya. Llamémosle fe instintiva. Cuando tú pones la máquina lavadora en tu casa, sea de platos o de ropa, tú le das el botón y te vas tranquilo. Con la plena confianza de que esa máquina va a funcionar. Y así a diario ejercemos un tipo de fe cotidiana, podríamos decir, en diferentes cosas insignificantes. Pero de la clase de fe que está hablando aquí, David, es diferente. Pero aún esta fe no es ciega, se aferra de algo. La fe de ustedes en ese banco y la mía cuando estuve sentado no es una fe ciega tampoco, porque si yo hubiera visto antes de sentarme que los bancos están hechos de cartón o de papel, ya ahí sí me pongo medio chivo. No sé si se entiende la expresión. Haría un sonido de vaca. Eso no me aguanta a mí, ¿verdad? Es decir, que hay algo que tú tienes que conocer de aquello en lo que tú depositas tu fe para saber cuánto lo vas a confiar. Si viene un tío tuyo que hace 5 años tú no lo ves y lo miras tocándote la puerta y ves ahí que es el tío tuyo, tú le abres porque lo conoces. Pero si aparece un individuo que tú nunca jamás has visto,
y encima de eso tiene una pinta rara, tú no le abres, pero no hay confianza. ¿De dónde se aferró la fe de David? Versículo 13 de nuevo. Si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La fe de David se aferró de la bondad de Dios, de esa perfección de Dios. David estaba plenamente convencido, persuadido de que Dios iba a ser bueno para con él otra vez. Eso es fe en acción. Así actúa una persona cuya fe reposa en el Señor. David estaba seguro de lo que él iba a ver de nuevo a pesar de sus circunstancias. Oh, sí, las circunstancias lo iban a hacer casi desmayar, pero él en su fe confiaba en que había algo mucho más por encima de sus circunstancias y era la bondad de Dios. Y hermanos, muchas veces las circunstancias nuestras parecen contradecir la promesa de Dios. Nuestra fe se supone que se aferre no solamente del carácter de Dios, debe aferrarse también de su promesa, ¿verdad? El problema está cuando nosotros a veces ponemos nuestra fe en promesas que no están en la Biblia. A veces tenemos una confianza y le decimos a veces a nuestros hermanos, queriendo consolarnos, no te preocupes que Dios te va a quitar esa enfermedad. ¿Dónde lo dice? ¿En Primera de Concordancia? No, no le prometas eso, que Dios tiene poder para sanarlo. Ah, es otra cosa. Yo confío en Dios que Él puede hacer más allá de lo que pedimos y esperamos. Él tiene poder para sanarte, pero sobre todo tiene el poder para sostener tu fe en esta aflicción. Pero yo no te puedo prometer que mañana Él te va a sanar. Pero hay otras promesas de las que sí podemos aferrarnos, asegurándonos siempre de que estamos interpretando correctamente el pasaje del cual nuestra fe se aferra, ¿verdad? Porque por la mala interpretación del texto en el libro de los Hechos, muchos dicen, no, tú y tu casa van a ser salvos. La única persona a quien se le dijo eso fue al carcelero de Filipo. Yo no puedo aplicarle esa promesa a todo el mundo. Yo no puedo prometerle la salvación de una familia a alguien porque yo tuve fe. La fe no se hereda. Pero David entendía algo del carácter de Dios en lo cual él podía descansar. Y como decía, muchas veces las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Dios se nos dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Pero no me díganme, hermano, si no es cierto que a veces pasamos por situaciones donde parece como si Él no estuviera con nosotros. La providencia parece contradecir lo que dice su palabra. Y un ejemplo de esto lo vemos ilustrado en el caso de Pablo en Hechos capítulo 27. No tienen que buscarlo. Es muy conocido pasaje al final ya del libro de los Hechos, donde Pablo está siendo transportado a Roma. Hay una gran tripulación, hay presos ahí en esa barca, varios centuriones, etcétera. Se desata una tormenta y al punto tal que ni sabían hacia dónde ir, no tenían vista, no podían ver las estrellas, ni mucho menos el sol para saber hacia dónde se dirigían. Estaban confundidos todos. El Señor les revela a Pablo que todos llegarían a salvo. Pablo, por la fe, se aferra de esa palabra de Dios y le dice a los que estaban en el barco que hasta le dice que comieran, y él comió y todo, diciéndole que confíen en el Señor con estas palabras. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, les dijo él, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. ¿Saben qué pasó después de eso? Que la tormenta se puso peor. Y no solamente de eso, chocaron con un pedazo de piedra inmenso y el barco se hizo pedazos. Mientras eso está pasando, Pablo pudo haber dicho, un momentito, yo tengo una promesa. La providencia parece estar contradiciendo esa promesa. ¿A quién le creo? La fe de Pablo siguió aferrada a la promesa. Y aunque algunos llegaron agarrados de pedazos de madera, todos llegaron a salvo por la gracia de Dios. Debemos seguir confiando en el Señor. Debemos seguir creyendo en que veremos su bondad. Por eso David dice, hubiera yo desmayado
Yo me hubiera desplomado, dice él, si no hubiera creído. Y hermano, este mismo salmo es un salmo lleno de fe. Versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Y lo que leí en parte, el versículo 10 anteriormente, ahora lo concluyo en completo, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. ¿Por qué podía David hacer eso? Por su fe. ¿Por qué? Porque la fe es los ojos del alma. Él usa el verbo ver. Si no hubiera creído que habría de ver, porque por su fe le daba vista. La fe de Dios, la fe que él tenía, le dio ojos a David para ver lo que en ese momento todavía no se veía. Y él podía estar confiado en ello. No, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. Y es interesante, hermanos, no dice si no hubiera creído que habría de ver la solución a mi problema. Porque a veces, como les digo, el problema puede que siga y hasta el final de nuestros días. David en lo que la fe de David se aferró fue en la bondad de Dios que iba a manifestarse en su vida a pesar de las circunstancias, a pesar de que los problemas no se resolvieran. Su mirada no estaba en la solución de problemas. Su confianza y su consuelo estaba en la presencia de Dios con él y manifestándole especialmente su bondad en todas circunstancias. Él le dejaba al Señor cuándo y cómo él habría de mostrarle su bondad. Él ni describe aquí cómo el Señor se la mostraría. Eso se lo deja al Señor. Él estaba confiado en que Dios es bueno siempre, porque Dios es eternamente bueno, inmutable o incambiablemente bueno. Y ahí le estaba confiado. Él no dejaba que su incredulidad o Satanás interpretaran las providencias aflictivas como una señal de que Dios no está siendo bueno con él, como algunos piensan. ¿Y dónde era que David esperaba ver la bondad de Dios? Sonaría muy espiritual si él dijera en el cielo. Uno diría amén, porque en este mundo lleno de aflicciones, sí, lleno de aflicciones. Pero David está hablando de este mundo. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor. ¿Dónde? En la tierra de los vivientes, aquí, en el globo terráqueo. Aquí en este mundo caído, exactamente. A pesar del mal que le deseaban a él, a pesar del mal que le hicieran, a pesar de la mala voluntad que algunos le tenían, a pesar de la persecución del mismo Absalón, a pesar de relaciones fracturadas, a pesar de sus propios pecados, él habría de ver la bondad del Señor. Hermanos, tú y yo creemos que Dios es bueno también, al igual que él. Tú y yo lo creemos. Creemos que Dios es eterna e inmutablemente bueno. La pregunta es, ¿por qué como quiera desmayamos? ¿En qué se diferencia la fe en acción de David con la fe en acción tuya y mía en el día a día? Tenemos hasta más revelación que David, de la que David tenía a nuestra disposición. ¿Por qué como quiera desmayamos? Y tú dirás, pastor, es que llevo mucho tiempo esperando ver la bondad del Señor. No es fácil. No es fácil. Déjame asegurarte algo. Dios ha estado mostrándote su bondad, pero tú la has estado perdiendo de vista. O quizás los ojos de tu fe están un poco empañados, o esa fe se ha debilitado, pero Dios ha seguido siendo bueno contigo y ha seguido mostrando su bondad y tú la has estado perdiendo de vista. ¿Y saben por qué me parece que eso sucede? Me temo que es porque tenemos a veces, o algunos, un concepto no bíblico de la bondad de Dios y cómo ésta se manifiesta en nuestras vidas. Medimos su bondad en función a nuestras circunstancias, no en función a su palabra. Es decir, que si
que si las circunstancias en las que nos encontramos en la actualidad nos parecen buenas, qué bueno es Dios conmigo. Pero si las circunstancias nos parecen adversas, nos parecen malas, no decimos que Dios es malo con nosotros, pero decimos que todavía no nos ha mostrado su bondad. En vez de consultar la Biblia, nuestra fe consulta nuestras circunstancias y consulta nuestras emociones. La pone en la tarima, una aquí, una al otro lado. Circunstancia, dígame algo. Circunstancia, dame luz. Bueno, la situación tuya está difícil. Está difícil. De hecho, yo no esperaría un cristiano pasando por cosas así. Yo no sé. ¿Habrás tú hecho algo? Cuidado. Y nuestras emociones nos dicen amén a lo que dice circunstancia. Porque solamente la manera en que yo te hago sentir a ti por dentro, tú tienes que saber que la cosa no está bien. La cosa no está bien. No son buenas personas, no son buenas fuentes de consejo las circunstancias y las emociones. Son las escrituras las que deben guiarnos. ¿Cómo me hace sentir esta providencia? Mal. Entonces, no tiene nada de bueno. Enfermedad, estrechez económica, tu hermana casada con un hombre inconverso, los insultos, los maltratos, la manera en que te aplasta, te humilla públicamente. No es fácil eso. Pero al verte en eso, Dios no está mostrándote su bondad en lo absoluto. ¿Estás segura? Me siento bien, entonces estoy viendo su bondad, salud, estabilidad económica, buena relación con mi marido, aunque no es creyente, no me pone trabas para venir a la iglesia, me trata con mucho amor, me saca de vacaciones, es cariñoso. Hay cristianos esposos que ni tan cariñosos como mi marido. Está bien, hermana, qué bueno. Gracias al Señor, es una bendición, no lo estoy negando. Pero Dios no es más bueno por eso. La bondad de Dios no se mide según nuestras circunstancias. Déjame decirte cómo se mide. Se mide principalmente y antes que nada a la luz de lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres saber si Dios es bueno contigo? Vete al Calvario. Date un viajecito por ahí al leer las Escrituras lo que ocurrió allí. Léete Juan 19. Léete al final de los evangelios para que veas lo que ocurrió en la cruz del Calvario y pregúntate, ¿es Dios bueno? Mira lo que ocurrió en aquella cruz, cumpliéndose Isaías 53, versículo 6. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. En ese nosotros estás tú, mi hermano. El justo por los injustos. Tú eres uno de esos injustos, por lo cual el justo, aquel a quien no podían acusar de nada, aquel que cuando le fueron a poner el letrero sobre la cruz, era costumbre del Imperio Romano ponerle el título del delito en la cruz, no pudieron ponerle un delito. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, le tuvieron que poner. El justo murió. ¿Pero por quiénes murió? Por gente como tú y como yo, injustos, pecadores, impíos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Dios es bueno. También se mide viendo cuál es el mayor bien que el Señor nos hace. ¿Tú quieres saber si en verdad tú estás viendo la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Entonces, pregúntate, ¿está Dios formando el carácter de Cristo en mí por medio de esta situación que me está haciendo pasar? Porque ese es el mayor bien que él dice en su palabra que Él puede hacer. Vayan conmigo a Romanos 8, versículo 28, el muy conocido texto, al cual recurrimos tantas veces. Romanos 8, 28. Dice allí, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y nosotros decimos, todo obra para bien. Mi hermano está pasando por tal situación, perdiste el trabajo. Todo obra para bien. Confía en eso. La pregunta es, ¿y cuál es el bien que todas las cosas obran en nosotros?
Porque todas las cosas obran para bien no significa algo bueno va a salir. Tú verás que tú perdiste este trabajo que te pagaba 25 la hora. Romano 8:28 lo que te está diciendo, te van a pagar 50 la hora en el próximo. Mira, ten cuidado, que te demandan. No te pongas a prometer eso. No, el versículo siguiente nos aclara a qué se refiere. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él muestra su bondad conformándote a su Hijo. ¿Qué privilegio tenemos de ser hechos conforme al carácter de Cristo? Por lo tanto, mi hermano, Dios te está mostrando su bondad cuando te muestra tu debilidad para mantenerte humilde. ¿Te acuerdas los otros días en esa presentación en el trabajo a la que llegaste muy confiado porque tú eres el que mejor se expresa en la oficina? Tú estás a punto de un ascenso, tú le vas a demostrar a todo el mundo y el Señor permitió que no durmieras bien y hiciste un disparate. Se te olvidaron las cosas. Estaba nerviosísimo. El Señor lo permitió para seguir obrando humildad en tu corazón. Cuando Él te llama a ejercitar tu paciencia es para hacerte más paciente como Cristo. Pero es que tal persona me saca de quicio. Bueno, el Señor ha rociado este mundo con diferentes variedades de personas, entre ellas personas que te saquen de quicio. Me rocialo un poquito de personas así a fulanito para ayudarlo a crecer en paciencia. Y no le eches la culpa a la persona. Lo único que el Señor está haciendo al permitir que esa persona haga eso es revelarte lo que ya está ahí adentro. Esa persona no lo pone ahí. Lo que sale ya estaba ahí. Entonces, qué desagradable, ¿verdad? Cuando tú ves tu impaciencia, tu ira, tu disgusto por dentro. Eso te está diciendo el Señor. Tú necesitas crecer más en paciencia. Y te estoy dando la oportunidad para ser paciente con esa persona. Te estoy metiendo en un gimnasio espiritual para que se fortalezca el músculo de la paciencia. Ejércela para que seas cada vez más como Cristo. Cuando Dios frustra tus planes, ¿para qué tú crees que es? ¿Porque Dios es un aguafiesta? No, porque Él quiere convencerte de que tú no eres el soberano ni el protagonista de la película llamada vida. Él es el rey. Y Él te quiere enseñar que tú y yo debemos depender de Él y que Él no actúa caprichosamente para con nosotros, sino que quiere hacernos bien. Si la circunstancia te está llevando a orar más de lo que tú antes orabas, te está haciendo bien. Tú estás viendo la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando lo que Él te haga pasar hace que cada vez tú mengues más y Cristo crezca, eso es bondad. Bondad de Dios. Claro, hermanos, pues también podemos ver su bondad remediando situaciones. ¿Cuántas situaciones de nuestras vidas el Señor nos ha remediado? Situaciones económicas, estábamos en el hoyo financieramente y el Señor nos sacó. Nos dio hasta la sabiduría para pensar, consultar con un experto sobre la posibilidad de consolidar deudas o de obtener un préstamo hipotecario, un segundo préstamo, ideas que gente nos dieron. Todas esas ideas y soluciones vinieron del Señor. Y tú estás más desahogado ahora financieramente, posiblemente, porque el Señor te mostró su bondad. Pero ¿y qué si pasan los días, los meses y los años y no vemos la bondad de Dios resolviendo los problemas que tenemos? ¿Y qué si los problemas económicos aumentan en vez de mejorar? ¿Y qué si el problema que nos diagnosticaron se torna peor y no vemos mejoría? Esto nos lleva a nuestro último punto. Versículo 14, en tercer lugar, una exhortación alentadora. Versículo 14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Dios quiere que tú y yo sigamos esperando en Él. Que sigamos confiando en Él. Que esa fe que David menciona que impidió que Él desmayara, que Él la continúe ejerciendo. Porque la va a necesitar por el resto de su vida. Nos llama a perseverar en la fe. Que sigamos creyendo en que vamos a seguir viendo la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Espera al Señor o confía en el Señor, lo que es lo mismo. Y al final lo recalca. Sí. Por si acaso tú dices, no, pero ¿y esto? No, sí. Espera
al Señor. Pero aunque no vea la solución a mi problema, sí, espera al Señor. ¿Cuánto habrá de durar esta espera? Espera al Señor. El Señor no se está comprometiendo contigo, diciéndote cuándo Él va a resolver las cosas. Es lo que te está diciendo. Yo, sin tú merecerlo, voy a seguir siendo bueno contigo. Aunque tú, a diario, eres muy malo conmigo. Muy malagradecido, muy inconforme, muy quejón, muy orgulloso. La fuerza que te doy, me la pides, cuando te la doy te jactas como si fueran tuyas. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Hermanos, aunque no entendamos, el Señor está siendo bueno con nosotros. Pues el versículo 14 nos dice, sigue confiando en mí, sigue confiando en mí. Pero no una confianza meramente intelectual, que yo en mi mente conozco sobre la bondad de Dios, he leído un libro sobre los atributos de Dios y leí sobre la bondad de Dios. Dios es inmutable, eternamente bueno, esencialmente Dios en sus seres bueno. Dios no cambia en ese sentido, Él siempre es bueno y bienhechor, como dice en un salmo. Intelectualmente podemos saberlo muy bien, podemos dar una clase de escuela dominical sobre la bondad de Dios, pero ¿cómo afecta eso a nuestros corazones? El Señor quiere que eso que creemos de Él afecte nuestro estado de ánimo. Miren la exhortación del versículo 14. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. No lo sepa solamente aquí, que eso baje aquí abajo también. Él nos llama a confiar y a seguir confiando, pero no mientras estamos deprimidos, tendidos en una cama, que no queremos ni pararnos a hacer lo que tenemos que hacer. No. No seas una mala representación del evangelio glorioso de Cristo. No te unas al coro de las tantas personas que al no ver las cosas en su vida, que van como ellos quieren que vayan, sacan el bembe, el labio, y se desploman como niñitos furiosos y malcriados. No, el Señor no quiere esa actitud de nosotros. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que el que te vea y conozca de tus circunstancias quede atónito diciendo, ¿y cómo una persona pasando por providencias tan aflictivas puede servir al Señor con tanto ánimo? Y no falta los cultos en la iglesia. No falta. Sigue viniendo. Su Biblia no quedó en pausa. Sigue leyéndola. Sigue alimentándose de sermones. Sigue compartiendo en los grupos pequeños. Sigue edificando a sus hermanos. No hay un silencio sepulcral en el en el chat de la iglesia. Él sigue animando a los demás. Sigue sirviendo porque Él sabe a quién Él sirve. El Señor quiere que le sirvamos con fuerzas y alegría. ¿Cuál debe ser la mayor motivación en todo esto, hermanos? Que aunque tengamos que esperar mucho para ver la bondad del Señor, para ver cambios, o aun cuando no lleguemos a verlos aquí en la tierra de los vivientes, podemos estar seguros de que Dios será glorificado en todo. Eso sí es seguro. Dios será glorificado. Pero en tu espera, Él sigue activo. Para nosotros parece como que el tiempo se detuvo. No, Dios está activo. Pero Él parece que está durmiendo en la barca, pero Él está en la barca. A su tiempo Él calmará los vientos y las olas, pero Él está en la barca. Es ahí que tú tienes que estar. Como los discípulos, sí se llenaron de miedo y temor. Sí se volvieron locos, pero no se dieron cuenta que ellos recurrieron a quien debían haber recurrido. Fueron a Jesús, por lo menos positivo, ¿verdad? No dejemos de recurrir al Señor aunque parezca que Él está durmiendo, porque Él sigue en su trono. Él sigue avanzando su reino con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Él sigue haciendo su reino, sigue avanzando su reino. Él sigue santificándote, sigue enviándote regalos de su bondad, aunque muchas veces te llegan envueltos en papeles raros. Pero son su bondad, son su bondad. En tu espera, Él ha seguido amándote. En tu espera, Él ha seguido mostrándote su bondad. Y sigue en pie lo que dice su palabra. Nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Esto sigue. Clama a Él, mi hermano. Clama al Señor que te dé ojos, que te dé fe para creer que vas a ver su bondad en medio de la circunstancia en la que te encuentras.
La mayor bondad ya te la mostró. Dio a su Hijo por ti. Él lo castigó a él para bendecirte a ti. Él lo abandonó a él en la cruz para recibirte a ti por gracia y perdonarte. ¿Y no será él bueno en las cosas temporales? Un siervo de Dios del pasado, con su familia, lo único que tenía para comer ese día era pan y agua. Lo único. Y alguien lo oyó decir lo siguiente: pan, agua y a Jesucristo también. ¿Qué más puedo pedir? Es un asunto del corazón, hermanos. Es un asunto de la fe. ¿Qué estamos viendo? Porque si lo que vemos es que el vecino tiene un carro Mercedes-Benz nuevecito, que uno no se pregunta cómo lo sacó, porque el tipo, yo no sé ni trabaja. Pero está bien. Vamos a creerle que se lo regalaron. El corazón nuestro, si nosotros vamos a fijar y poner la mirada y hacer un tesoro de las cosas de este mundo, vamos a estar muy inconformes. Porque usted le está haciendo así a su Facebook. Sí, ve fulanito cumplió años. Ay, déjame felicitarlo. Fulanito se graduó de tal cosa, qué bueno. Pero también ve muchos anuncios de cosas que tú no tienes y que te gustarían quizás tener. Tenemos que pedir al Señor que nos dé una mente celestial, hermanos, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, porque vivimos en un mundo muy materialista. Y si tú vas a juzgar y evaluar tu vida según las comodidades que otros tienen que tú no tienes, entonces, ¿es Cristo más valioso para nosotros que el mundo o qué? ¿Estamos cometiendo adulterio espiritual? ¿Será eso? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Hermano, clama al Señor que aumente tu fe. Yo también clamaré al Señor por eso. Para que creamos de corazón que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes y por lo tanto, frente a cualquier situación que venga, no desmayemos y le glorifiquemos. Para concluir, amigo inconverso que nos visitas, la mayoría de ustedes no lo conozco. Qué bueno que viniste a escuchar la palabra predicada en el día de hoy. Pudiste haber estado en muchos sitios. Qué bueno que estás aquí. Pero tú has escuchado que hemos estado hablando sobre la fe en Dios. Aunque tú crees que Él existe, tú no has creído en Cristo para salvación todavía. Tú lo sabes. Lo has seguido rechazando, aunque tú no lo veas así, te respeto, pero el que no recibe a Cristo lo rechaza. No hay tal cosa como tres categorías: uno que ha recibido a Cristo, uno que lo rechaza y uno que está más o menos ahí pensándolo. El que lo piensa lo rechazó. No hay tres, hay dos. Tú hasta ahora lo has seguido rechazando. No te conformes con meramente creer en su existencia o creer que Jesús verdaderamente nació en Belén. No te conformes con que tú celebras todos los años la Navidad, porque de nada te servirá haber guardado o celebrado una tradición. Si tú no has puesto tu fe en Cristo para salvación de tu alma, tu caso es sumamente grave. Piensa conmigo en la siguiente situación y qué tú piensas del caso de este individuo. Imagínate un hombre ciego en un cuarto oscuro buscando a un gato negro que no está ahí. Dale caco a eso. Dale mente a eso. La situación, de por sí ya la ceguera es difícil, cuarto oscuro, gato negro, en la oscuridad, y que el gato no está ahí. La situación tuya, mi amigo, es infinitamente peor que esa. Infinitamente peor que esa. Tú andas, te levantas por la mañana, sigues tu vida, algo te anima a levantarte. No es servir a Dios, no es glorificar al Señor. Algo te anima a seguirte levantando para seguir viviendo esta vida. Mientras, según la Biblia, tú andas ciego espiritualmente. Y como hay algo lo que tú te aferras que te hace seguir la vida, animado en la vida, a pesar de que tú sabes que hoy está más cerca de la eternidad que ayer, de lo único que tú te puedes estar aferrando en tu ceguera espiritual es de un gato negro que no está ahí. Pero nosotros te estamos hablando de uno que sí está ahí, es Jesucristo.
el único salvador de pecadores. Sí es verdad, como tú crees, que Él nació en Belén. Sí es verdad que hubo un día en el que Él nació y partió la historia en dos. Ninguna otra persona ha dividido la historia en dos. Ese simple carpintero, campesino, de una aldea de la que no se esperaban cosas grandes. ¿Quién era ese? Dios hecho hombre. Ciertamente Él vino. Pero ese que tú celebras, que dice que celebras la Navidad y ves el nacimiento, ese niñito que tú ves ahí, Él no se quedó como niñito, ¿no? Él creció. Y hay gente que prefería, déjamelo así como niño. No, 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 Él creció. Él creció, murió y será tu juez algún día. Entonces nuestro llamado es, mi llamado a ti esta mañana es que clames al Señor pidiendo misericordia. Señor, yo estoy perdido. Yo estoy peor que ese ciego. Estoy ciego espiritualmente. Y esa bondad que animé a los creyentes a esperar por fe en verla, la bondad de Dios para con ellos, tú también disfrutas de la bondad de Dios, de muchas maneras. Pero cuando tú mueras, jamás, si mueres sin Cristo, jamás experimentarás la bondad de Dios por toda una eternidad. ¿Y tú sabes cuál es la mejor bondad que tú vas a pedir cuando estés en el infierno, si mueres sin Cristo? La mayor bondad que tú vas a pedir con todo tu ser, como jamás lo has hecho, es que se te den por lo menos 5 minutos para volverte a sentar en un banco, a escuchar el Evangelio de Cristo, que se te dé otra oportunidad y te será negada para siempre. Hoy es el día de la salvación. Por eso la Biblia dice eso, hoy. Mañana, si muere, no hay esperanza. Hoy es el día de la salvación. Pues mi amigo, ven a Cristo. Y no hay manera de explicarte la bondad que es el que tú oigas de sus labios, todos tus pecados te han sido perdonados. Y que tú vengas a ser reconciliado con Dios. Que tú vengas a formar parte de la familia de Dios. Que tú vengas a cantar no de labios para afuera, sino de corazón hacia afuera, todo lo que hoy se cantó adorando al Señor. Porque tú le habrás conocido, habrás sido un objeto de su gracia y su misericordia, vendrás a ser su hijo en Cristo y vendrás a gozar de la gloria con Él para siempre. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este glorioso pasaje. Cuánto lo necesitamos. Confesamos, Señor, que muchas veces desmayamos por nuestra poca fe. Aumenta nuestra fe, Señor, para confiar en ti, para dejar de estar mirando nuestras circunstancias, para confiar en todo momento y ver también la obra de tu bondad en nuestras vidas. Que no sigamos tan ciegos, confundidos, desplomados, sino ayúdanos a esforzarnos y a servirte con ánimo y alegría. Ven y ten misericordia también de aquellos que no tienen misericordia de sus propias almas. Sálvalos, oh Señor, según tu gracia. Abre sus ojos, dales la vista para que salgan de su ceguera y que al ver a Cristo se aferren de Él por la fe para salvación. Glorifícate, Señor, en esta iglesia. Sigue utilizando a aquellos que exponen tu palabra, especialmente el pastor Rodrigo. Guarda a tu siervo, Señor, de los embates de Satanás. Guárdale en medio de las presiones. Que no haya cosa más importante para él que andar cerca de su Dios. Ven y bendícenos a todos. Te lo pedimos en Cristo. Amén.